Vamos con un tema más genérico y lo vamos a llamar usos varios. Usos varios pueden ser las fuentes, electroválvulas, pueden ser los estores, los motores, las persianas, que normalmente esto lo denominamos motores, ¿vale? Lo vamos a escribir como motor y esto es estores, persianas, cortinas. Vamos a ver aquí también el clima. Vale. Todos estos elementos volvemos otra vez al cuarto técnico y volvemos al gran procesador de Crestron. Todos estos elementos se deben de tratar de manera independiente, porque no tienen una norma. Es decir, el sistema de audio tiene una norma, al final es sonido que se alimenta desde una etapa de potencia. El sistema de vídeo es una señal HDMI que llega a las televisiones, luego quitamos la televisión y ponemos un proyector, pero al final lo entiende igual. El sistema eléctrico es lo mismo, o bien es el protocolo DALI que está estandarizado, o bien es una bombilla que lo alimentas con 220 voltios. Todo eso rige un estándar, ¿vale? Con lo cual existen máquinas genéricas para controlar esos estándares. Una electroválvula depende del protocolo de cada fabricante. Los motores, ¿vale?, se pueden subir con un sube y baja, o sea, es decir, aplicando 220 voltios a una borna o a otra, y alimentas un circuito de subida y otro circuito de bajada. O puedes trabajar invirtiendo una fase. Puedes trabajar de distintas maneras, del mismo modo que el clima. Al final, la solución de todos estos sistemas varios, la solución más eficaz es que los terminales de los equipos estén duplicados aquí. Y si es una electroválvula, sabemos que nosotros tendremos que actuar mediante relés. Si es una persiana, también tendríamos que actuar mediante relés. Si es el clima, en función del clima, pues se tendrá que poner una máquina del fabricante u otra máquina, o máquinas genéricas como ClimaKeys, ¿vale? Hay distintas formas de controlar cada uno de estos equipos, pero estos equipos no se pueden estandarizar. Tiene que ser cada uno estudiado de una manera. ¿Cómo nos garantizamos que al final se puedan controlar? Que sus terminales terminen aquí, o acaben aquí, o estén canalizados con este cuarto técnico. Y ya buscaremos un protocolo KNX, que será lo común, o un protocolo Crestron, que será lo menos común, que hayan desarrollado para esta máquina, ¿vale? Pero distintas electroválvulas, distintos motores, estores, persianas, Velux, clima, esos equipos tienen que terminar aquí, en el cuarto técnico, y ya se verá, en función del equipo que es, cómo lo controlamos. Pero tiene que terminar aquí.